A lo largo de nuestra historia, innumerables enfermedades han atacado a los seres humanos, algunos al punto de casi extinguirnos por completo. Quédate aquí y recorramos la historia desde los pequeños brotes hasta las grandes pandemias que han llevado a la humanidad a sufrir grandes calamidades. Esto es Minutos de Historia. La plaga de Atenas. La plaga de Atenas fue la primera registrada en nuestra historia. Fue una plaga de gripe tifoidea que afectó a esta nación en los años 430 a.C. Se dice que debe llegar por los puertos, ya que era su principal fuente de alimentos y recursos, exactamente por el puerto de Pireo, en los años 426. Se extiende a toda Esparta y gran parte del Mediterráneo, aunque en menor medida. Se dice que esta plaga pudo llegar desde Egipto y que haya comenzado en Etiopía. De allí saltó al mundo griego, afectando a gran parte de Atenas, que aproximadamente perdió un tercio de su población. Esta epidemia alcanzó una gran parte de los soldados atenienses, inclusive al que sería el líder de Atenas en esa época, a Pericles. Luego de la muerte de su líder, Atenas pagó en un mundo de fracasos tras otros. Hasta el año 415 a.C., la población no logró recuperarse en su totalidad. Los historiadores culpan a la plaga de la derrota de Atenas en las guerras posteriores contra los macedonios y luego contra los romanos. Se dice que la plaga logró la muerte de más de 150.000 personas. La peste antonina. En los años 165 y 180 después de Cristo, la peste antonina, conocida como la Gran Plaga de Galeano, porque fue este famoso médico quien la describió, fue una pandemia de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano. Fue llevada por las tropas que regresaban de la campaña del Cercano Oriente. La epidemia pudo causar la muerte del emperador romano Lucio Vero. La enfermedad volvió a estallar 9 años más tarde. Según los historiadores romanos, pudo causar la muerte de más de 2.000 personas por día. Una cuarta parte de las personas infectadas morían. Se estima que perecieron más de 5 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas, y además casi dejó sin soldados al ejército romano. La peste cipriana. La peste cipriana o de Cipriano es el nombre que se le da a una pandemia que afligió al Imperio Romano. Desde alrededor de los años 249 hasta el año 262, su nombre se da en honor a San Cipriano, un obispo de Cartago que fue escritor cristiano y testigo de la plaga. Se especula que el agente viral de la plaga puede haber sido la viruela, como también se dice que puede haber sido causada por gripe o hasta por el terrible virus del ébola. Esta peste casi le da el fin al Imperio Romano, ya que entre los años que afectó causó la muerte de más de 4 millones de personas. Los romanos agonizaban con esta enfermedad, causando que sus fronteras cayeran. Todos los que habían logrado como nación se desplomó, y no fue hasta los años posteriores a la plaga que lograron sobreponerse, pero no volvió a ser lo mismo, ya que los cristianos adoptaron la amenaza de muerte como algo inminente para así librar personas a su fe. La peste bubónica. También conocida como la plaga de Justiniano, fue una pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente, incluyendo la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África, desde los años 541 al 543. Se estima que la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y 26% de la población estimada en el siglo VI. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica, y los investigadores más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica que se ha logrado encontrar hoy en día. La pandemia avanzó muy rápido por los puertos del Mediterráneo, causando un gran impacto en toda Europa. Hasta el año 750 d.C., la peste arrasó con gran parte de la población. Se habla de que el origen de la peste bubónica puede haber estado en Asia, específicamente en China. La viruela en Japón. La viruela fue una enfermedad que afectó a Japón en los años 735 al 737. Causó una gran mortandad en la población asiática, de un 25 al 37% de la población adulta. Algunas ciudades de Japón se vieron más afectadas que otras. Al este de Kyushu y hacia el centro, en Honshu, se vieron afectadas todas las clases sociales, desde los pobres hasta los nobles. Esta epidemia causó grandes conflictos sociales, económicos y religiosos, ya que un grupo de japoneses acusaban a un demonio de llevar la plaga a Japón como un castigo por sus pecados de cierta manera. Se dice que los japoneses adoptaron esta creencia para apaciguar su ira y la desesperación por la enfermedad que mató a más de 2 millones de personas en Japón. La muerte negra. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Europa y Asia en el siglo XIV.
Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI las estimaciones de 25 millones de personas. En Europa, aproximadamente un tercio de la población se considera muy optimistas. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para luego llegar a Europa a través de las rutas comerciales introducidas por marinos. La epidemia dio comienzo en Messina, mientras que en algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron afectadas ligeramente. En Florencia, solamente un quinto de la población sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia, por miedo de la intoxicación y envenenamiento de pozos. Como consecuencia, comenzó una cacería de judíos de todo el territorio, aun cuando líderes espirituales o secuales trataron de impedir esta situación. La falta de autoridad debido a la agitación social, que a su vez era como consecuencia de la gravedad de la epidemia. Esta enfermedad fue causada debido a que los europeos en cierto tiempo llegaron a odiar a los gatos, matándolos en casi su totalidad. Por ende, las ratas lograron reproducirse a un nivel tan exorbitante que prácticamente paseaban por las calles. Se sabe que la peste bubónica se transmite de forma zoonótica, pero cuando las pulgas, que se alimentan de la sangre de las ratas, picaban a las personas, se transmitía el virus hacia ellas. Se estima que hasta 120 millones de personas fallecerían a causa de la muerte negra. Sudor inglés. El sudor inglés, también llamado anglicus o peste sudorosa, fue una enfermedad muy contagiosa y generalmente mortal que afectó a Inglaterra en varias oleadas durante el siglo XV y XVI, para luego desaparecer. Sus síntomas principales eran una sudoración intensa, lo que le dio el nombre. Se desconoce el origen de esta enfermedad, aunque se ha conjeturado con varias causas, como la gripe o los hantavirus. No atacaba a los bebés ni a los niños pequeños, y sus víctimas eran mayoritariamente los hombres. La epidemia de sudor inglés comenzó en Milford Haven a principios del reinado de Enrique VII. Esta enfermedad del sudor era muy diferente a la peste conocida entonces, no solo a causa de sus síntomas, sino también por su muy rápido y a menudo mortal curso. Otro brote de este virus fue en 1528 por el Reino Unido, donde provocó más de 1 millón de muertes en una semana. Se extendió a Suiza, hacia el norte de Dinamarca, Suecia y Noruega, y hacia el este hacia Lituania, Polonia y Rusia. También apareció en Bélgica y en los Países Bajos, probablemente por transmisión directa desde Inglaterra. No volvió a aparecer en la Europa continental, donde se le conoció como la peste inglesa. Los pacientes fallecían entre 4 y 12 horas luego de aparecer los síntomas. La mayoría de las personas, o mejor dicho, los pocos que conseguían superar las 24 horas con los síntomas, sobrevivían. Se estima que unas 50.000 personas fallecerían a causa del sudor inglés. Epidemia de baile. Una extraña, por más que parezca, epidemia de baile ocurrió en Estrasburgo, en una ciudad del Sacro Imperio Romano a mediados del año 1518. Se conoce que una mujer llamada Frau Trofea un día comenzó a bailar descontroladamente sin poder parar, sin siquiera tomar un descanso. Diversas personas se unieron a su baile sin descanso durante días. Luego de días se desmayaban por cansancio y al cabo de un mes comenzaban a sufrir afecciones como invalidez, ataques de epilepsia y la mayoría moría a causa de infartos, derrames cerebrales o agotamiento. Se desconoce algún agente patógeno de la epidemia de baile, pero se habla de que pudo ser causado por casos de histeria colectiva. A medida de que la epidemia de baile empeoraba, los nobles preocupados por la situación buscaban ayuda en los médicos y hasta en brujos, que desmintieron causas sobrenaturales para lo que ocurría. Algunos doctores pensaron que la cura era simplemente que bailaran hasta el cansancio. Es por ello que mandaron construir mercados alrededor de las personas que bailaban y hasta escenarios para entretener a los ciudadanos. Se dice que hasta llegaron a contratar músicos para darle más ánimos a las personas. Un poco loco, ¿no? La epidemia de América. Con la llegada de los españoles a Américas, en ellos llegaron diversos virus y enfermedades, que los indígenas, por estar en cautiverio durante 5.000 años, nunca llegaron a enfrentar y por esta razón no poseían defensas para las enfermedades. Esto explica el terrible exceso de la población indígena en América. Los mayas y los aztecas no pudieron soportar las terribles enfermedades como la viruela. Después del triunfo de los españoles en la Noche Triste, que cerca de 3 millones de aztecas perdieron la vida, el resto fue historia. Esto fue tan terrible para la nación americana que muchos ni siquiera lograron enterrar a sus muertos, por temor a contagiarse. La peste de San Cristóbal. Un repentino brote de peste bubónica que se dio en los años 1582 y 1583 en la isla de Tenerife, en España, que causó la muerte de casi 9.000 personas en una isla cuando su población no era más de 20.000 personas. Se habla que se perdió cerca de un 40% de la población de la isla. Fue la primera gran epidemia a sufrir en las Islas Canarias, tras su conquista en el siglo XV. Las bacterias causantes de la enfermedad llegaron a la isla transportadas por un estandarte, traídos por el gobernante de Tenerife, Lázaro Moreno de León, para la celebración del Corpus Christi de 1582.
La peste italiana. Lo que sería un brote de peste bubónica en Italia en los años 1629 hasta el 1631 en el norte y centro del país. Se le denominó como la Gran Plaga de Milán, que cobró la vida de aproximadamente 280.000 personas. En octubre de 1629 la plaga llegó a Milán y aunque la ciudad tomó medidas de salud pública, incluyendo la cuarentena de personas y de mercancías, hasta limitar el acceso a los soldados alemanes, el mayor brote ocurrió en 1630 durante un carnaval, ya que las medidas se habían relajado muchísimo pensando que se tenía contenido en la enfermedad, pero no fue así. Esto causó que la plaga se cobrara la vida de más de 60.000 personas. Se extendió al este por Lombardía y la República de Venecia también fue afectada, con bajas de hasta 46.000 personas. Algunos historiadores creen que esto dio lugar a la caída de Venecia como una gran potencia político-comercial en Europa. La peste de Londres. La Gran Peste fue una epidemia que mató entre 70.000 y 100.000 personas en Inglaterra, más de una quinta parte de la población en Londres. Históricamente se identificaba la enfermedad como la peste bubónica, transmitida a través de las pulgas de las ratas. La epidemia duró desde 1665 hasta 1666. Fue similar a la anterior peste negra, un virulento brote de la enfermedad europea y fue recordada como la Gran Plaga de Londres. La peste de Viena. La Gran Peste de Viena tuvo lugar en 1679 en la ciudad austríaca de Viena. A partir de las descripciones contemporáneas a la epidemia, se cree que se trató de una epidemia de peste negra. La población fue mermada por la peste, sufriendo un número de bajas de casi 76.000 personas. Esa gran peste, que afectó a la residencia imperial de los Habsburgos austríacos, causó un gran impacto social, cultural y económico en este país, llevándolo casi a la quiebra total, ya que no supo cómo contener la plaga, hasta que doctores indicaron que se debía proceder a cuarentena total en toda la ciudad, evitando así miles y miles de muertes cada día. Viruela en Islandia. En los años 1707 y 1709 se extendió la viruela a Islandia, al país nórdico, llegando por los puertos de alimentos, ya que su principal fuente de alimentos es transportada por este medio. En ese momento, Islandia era tan solo un bebé a comparación de grandes naciones en el mundo. Con una población de 100.000 personas, la viruela arrasó con 20% de la población, causando más de 18.000 muertes. La peste de Marsella. Fue el último brote de peste registrado en Francia. El Gran San Antonio, un barco del levante mediterráneo que atracó en Marsella el 25 de mayo de 1720, fue el causante de la epidemia. Su cargamento estaba contaminado y fue responsable de la peste. Como consecuencia de una serie de graves negligencias, y a pesar de las estrictas medidas de seguridad que no fueron atacadas como la cuarentena, la plaga se extendió por toda la ciudad. El centro de Marsella y los barrios antiguos fueron los más afectados. La peste se extendió rápidamente, causando entre 30.000 y 40.000 muertes. En la Provenza causó entre 90.000 y 120.000 víctimas. La responsabilidad de este brote se ha investigado por muchos años, y muchos historiadores llegaron a la conclusión que la responsabilidad recayó en el capitán del barco, el teniente, los marineros, incluyendo al alcalde de ese entonces, que no cumplió con los reglamentos sanitarios y causó el brote de la enfermedad. Esta epidemia ha sido la inspiración de diversas representaciones artísticas, entre las cuales destacan el pintor Michel Serret. Él fue testigo directo de la epidemia, ya que dejamos una de sus más grandiosas obras de arte referente a lo que sucedió. Pandemia de cólera. Esta pandemia de cólera fue la primera registrada. En los años 1817 y 1824, el cólera azotó lo que sería al Oriente Medio, llegando por primera vez a Birmania. Posteriormente llegó a Bangkok por las rutas marítimas, y desde allí se extendió a toda la región desde Singapur. Avanzó a Filipinas hasta llegar a Japón en el año 1822. China también se vio afectada tempranamente en el año 1817 por vía terrestre. Su mayor fuerza fue en los años 1820 cuando se extendió por casi todo el territorio chino desde Cantón hasta Pekín. El Oriente Medio y los países del Golfo Pérsico no fueron su excepción. Fueron afectados en gran parte de la población por el virus. En 1820 afectó a Alepo en Siria. Se extendió desde allí a Bagdad e Irak. En Bagdad produjo una alta mortandad en el ejército. El mismo se vio afectado por la enfermedad durante su avance por el territorio sirio. En Georgia y Rusia llegaron en los años 1823, hasta finalmente afectar a Turquía, Sri Lanka y Tanzania. Esta terrible pandemia de cólera mató a casi 3.5 millones de personas.